Muchos hombres creen que una mentalidad fuerte significa no sentir miedo, no dudar y no verse afectados por lo que ocurre a su alrededor, pero eso es una ilusión. Yo, Brian Tracy, he aprendido que una mentalidad verdaderamente indestructible no es la ausencia de dificultades, es la capacidad de mantenerse firme a pesar de ellas. Porque la vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más sólido. Y eso cambia todo. No se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos sin romperte. No se trata de controlar todo lo que pasa, sino de controlar cómo respondes. Porque lo que define tu fuerza no es lo que te sucede, es lo que haces con ello. Y la mayoría falla aquí. Se deja llevar por la emoción, por el momento, por la presión. Pero cuando decides entrenar tu mente, cuando eliges responder con intención, cuando te mantienes firme incluso en lo difícil, empiezas a construir algo diferente. Algo que no depende de las circunstancias. Algo que no se rompe con facilidad. Porque una mentalidad indestructible no nace, se construye, y el día que decides hacerlo, tu vida deja de ser frágil y empieza a volverse imparable. El primer paso para construir una mentalidad indestructible es aceptar que tu mente, tal como está hoy, no está diseñada para hacerte fuerte, está diseñada para mantenerte cómodo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de los hombres no falla por falta de capacidad, falla porque su mente los protege demasiado. Evita el riesgo, evita la incomodidad, evita el esfuerzo excesivo. Y eso parece bueno, pero no lo es, porque todo lo que evita tu mente es exactamente lo que te hace crecer. Ese es el problema. No es que no puedas ser fuerte, es que tu mente te mantiene débil. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto, deja de obedecer automáticamente lo que su mente le dice. Cuando siente resistencia, no se detiene. Cuando siente miedo, no retrocede, avanza. Además, debes entender esto, tu mente no distingue entre lo que es peligroso y lo que es incómodo. Para ella, salir de tu zona conocida ya es una amenaza. Y por eso te manda señales para detenerte. Pero esas señales no siempre son correctas. También ocurre algo muy importante. Cuando empiezas a actuar a pesar de esa resistencia, empiezas a reprogramarte. Tu mente se adapta. Tu tolerancia aumenta. Y lo que antes te detenía, deja de hacerlo. Otro punto clave es que este proceso requiere conciencia. Tienes que darte cuenta de cuándo tu mente te está limitando. Tienes que identificar esas excusas internas y no obedecerlas. También debes entender esto. La mayoría nunca desarrolla una mentalidad fuerte porque sigue todo lo que siente. Si no tiene ganas, no actúa. Si tiene miedo, se detiene. Y así, se queda igual. El hombre disciplinado hace lo contrario. Actúa a pesar de lo que siente. Se mueve incluso con incomodidad. Y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que obedece su mente se estanca. El hombre que la entrena se fortalece. Mientras uno evita, el otro crece. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a desarrollar control interno, porque ya no estás reaccionando automáticamente, porque ya no estás siendo dominado por tus impulsos. Estás decidiendo. Y eso te hace más fuerte, más firme, más claro, más enfocado. Y aquí aparece una verdad clave. Una mentalidad indestructible no se construye cuando todo es fácil. Se construye cuando decides no detenerte, incluso cuando tu mente quiere hacerlo. Ahí es donde empieza todo. Y el hombre que entiende esto, que deja de obedecer su comodidad, que actúa con intención y que se entrena constantemente, es el hombre que empieza a volverse inquebrantable. No por ausencia de dificultad, sino por capacidad de resistirla. Y cuando desarrollas esa capacidad, tu vida deja de depender de cómo te sientes y empieza a depender de lo que decides. Y ahí es donde comienza tu verdadero poder. El segundo paso para construir una mentalidad indestructible es aprender a dominar tus pensamientos, porque lo que pasa por tu mente, si no lo controlas, termina controlando todo lo que haces. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres creen que sus pensamientos son una consecuencia natural de lo que viven, pero en realidad son interpretaciones y esas interpretaciones pueden destruirlos o fortalecerlos. Piensan en lo peor, se enfocan en lo negativo, se repiten ideas que los limitan, y sin darse cuenta, se debilitan. Ese es el problema. No es lo que ocurre afuera, es lo que ocurre dentro de ti.
porque un mismo evento puede destruir a un hombre o hacerlo más fuerte. La diferencia está en cómo lo interpreta. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto. Observa sus pensamientos, no los acepta automáticamente, no los da por ciertos, los cuestiona. Además, debes entender esto. Tu mente genera pensamientos constantes, pero no todos son verdad. Muchos vienen del miedo, muchos vienen del pasado, y si no los filtras, los crees. También ocurre algo muy importante. Cuando empiezas a cuestionar tus pensamientos, recuperas control. Dejas de reaccionar emocionalmente a todo. Dejas de caer en patrones negativos. Empiezas a elegir qué pensar. Otro punto clave es que este proceso te permite cambiar tu enfoque. En lugar de ver problemas, ves soluciones. En lugar de ver límites, ves oportunidades. Y eso cambia tu comportamiento. También debes entender esto. La mayoría vive atrapada en su propia mente. Se dice cosas que la debilitan. Se convence de que no puede. Y por eso no avanza. El hombre disciplinado hace lo contrario. Se entrena mentalmente. Se habla con intención. Y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que no controla su mente se sabotea. El hombre que la domina se fortalece. Mientras uno se limita, el otro se impulsa. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más estabilidad, porque ya no estás dependiendo de pensamientos negativos. Porque ya no estás reaccionando a cada idea que aparece. Estás filtrando. Y eso te hace más fuerte, más claro, más enfocado, más consciente. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes tener una mentalidad indestructible si permites que cualquier pensamiento controle tu comportamiento. Tienes que dominar tu mente. Tienes que elegir en qué enfocas tu atención. Tienes que dirigir tus pensamientos. Porque ahí es donde empieza todo. Y el hombre que entiende esto, que deja de ser víctima de su mente, que la entrena, que la controla y que la usa a su favor, es el hombre que empieza a volverse imparable. No por suerte, sino por disciplina mental. Y cuando dominas tu mente, tu vida deja de estar en manos del azar y empieza a responder a tu dirección. Y ahí es donde comienza tu verdadera fortaleza. El tercer paso para construir una mentalidad indestructible es aprender a controlar tus emociones, porque no es lo que sientes lo que te debilita, es lo que haces cuando lo sientes. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres creen que ser fuerte significa no sentir miedo, no sentir enojo, no sentir frustración. Pero eso es completamente falso. Vas a sentir miedo, vas a sentir presión, vas a sentir duda. Eso es inevitable. El problema no es la emoción, es la reacción. Porque cuando no controlas tus emociones, ellas controlan tus decisiones. Te hacen actuar impulsivamente, te hacen decir cosas que no deberías, te hacen abandonar cuando se pone difícil. Y ahí pierdes. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto. Siente, pero no se deja dominar. Reconoce lo que siente, pero no actúa desde ahí. Elige. Además, debes entender esto, las emociones son temporales. Suben, bajan, cambian constantemente. Pero si tomas decisiones permanentes basadas en emociones temporales, te equivocas. También ocurre algo muy importante. Cuando aprendes a pausar, ganas control. Ese pequeño momento entre lo que sientes y lo que haces es donde está tu poder. Ahí puedes decidir. Ahí puedes responder diferente. Ahí puedes ser mejor. Otro punto clave es que este proceso requiere práctica. No es automático. No sucede de un día para otro. Tienes que entrenarte. Tienes que detenerte. Tienes que observar y luego actuar con intención. También debes entender esto. La mayoría vive reaccionando. Se enoja y explota. Se frustra y se rinde. Y por eso no avanza. El hombre disciplinado hace lo contrario. Siente, pero se controla. Se incomoda, pero sigue. Y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre impulsivo se destruye. El hombre que controla sus emociones se construye. Mientras uno reacciona, el otro dirige. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más dominio sobre ti mismo, porque ya no eres esclavo de lo que sientes. Porque ya no te dejas arrastrar por cada emoción. Estás firme, y eso te hace más fuerte, más estable, más claro, más consciente. Y aquí aparece una verdad clave. Una mentalidad indestructible no es la que no siente,
es la que no se rompe cuando siente. Ahí está la diferencia. Y el hombre que entiende esto, que deja de reaccionar impulsivamente, que controla sus emociones, que actúa con intención incluso en momentos difíciles, es el hombre que empieza a volverse inquebrantable. No porque no tenga emociones, sino porque no permite que lo controlen. Y cuando logras eso, tu vida deja de ser caótica y empieza a ser dirigida, y ahí es donde comienza tu verdadero dominio. El cuarto paso para construir una mentalidad indestructible es aprender a mantenerte firme cuando todo se vuelve difícil, porque es en esos momentos donde realmente se prueba quién eres. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres son fuertes cuando todo va bien, cuando las condiciones son favorables, cuando tienen motivación, pero fallan cuando aparece la presión, cuando las cosas no salen como esperaban, cuando el esfuerzo no da resultados inmediatos, cuando sienten que están retrocediendo. Ahí se rompen. Ese es el problema. No es la dificultad, es la falta de resistencia. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto. Se prepara para lo difícil. No espera que todo sea fácil. No se sorprende cuando hay obstáculos. Los asume. Además, debes entender esto. El progreso real no es lineal. Habrá avances. Habrá retrocesos. Y si cada retroceso te hace dudar, nunca vas a sostener el camino. También ocurre algo muy importante. Cuando decides mantenerte firme a pesar de la dificultad, tu mente se fortalece. Empiezas a desarrollar tolerancia. Empiezas a adaptarte a la presión. Y lo que antes te detenía, deja de hacerlo. Otro punto clave es que este proceso construye resiliencia. La capacidad de seguir, incluso cuando no tienes ganas. La capacidad de continuar, incluso cuando es incómodo, y eso te hace diferente. También debes entender esto. La mayoría abandona justo antes de que las cosas empiecen a mejorar, porque no aguanta la parte difícil, porque no soporta la incomodidad, y ahí pierde todo. El hombre disciplinado hace lo contrario. Se queda, resiste, sostiene, y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se rinde se queda atrás. El hombre que resiste avanza. Mientras uno abandona, el otro construye. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a confiar más en tu capacidad de soportar, porque ves que puedes seguir, porque ves que no te rompes fácilmente. Y eso te fortalece, te hace más firme, más sólido, más seguro. Y aquí aparece una verdad clave. Una mentalidad indestructible no se construye evitando lo difícil, se construye atravesándolo. Ahí está la diferencia. Y el hombre que entiende esto, que deja de huir de la dificultad, que se mantiene firme, que sigue avanzando incluso en los momentos más duros, es el hombre que empieza a volverse verdaderamente fuerte. No por circunstancias, sino por decisión. Y cuando decides no rendirte, tu vida deja de depender de lo fácil y empieza a construirse sobre lo que eres capaz de soportar. Y ahí es donde nace tu verdadera fortaleza. El quinto paso para construir una mentalidad indestructible es dejar de depender de la motivación, porque la motivación es inestable, es temporal, y si tu disciplina depende de cómo te sientes, entonces tu progreso siempre será inconsistente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres esperan sentirse con ganas para actuar, esperan ese impulso, esa energía, ese momento en el que todo se alinea, pero ese momento no siempre llega, y cuando no llega, no hace nada. Ese es el problema. No es que no sepas lo que tienes que hacer, es que estás esperando sentirte listo para hacerlo. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto. Actúa sin depender de la motivación. No necesita ganas. No necesita inspiración. Solo necesita decisión. Además debes entender esto. La motivación es una emoción, y como toda emoción es cambiante. Un día está, otro día no. Y si dependes de ella, tu progreso sube y baja constantemente. También ocurre algo muy importante. Cuando dejas de depender de la motivación, entras en un nivel diferente de control, porque ya no estás sujeto a cómo te sientes, porque ya no necesitas condiciones ideales. Actúas. Otro punto clave es que este cambio te obliga a construir disciplina real, la capacidad de hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no quieres, incluso cuando estás cansado. Incluso cuando no hay emoción. También debes entender esto. La mayoría no avanza porque solo actúa cuando se siente bien.
Cuando está motivada, trabaja. Cuando no lo está, se detiene, y por eso no progresa. El hombre disciplinado hace lo contrario. Actúa siempre, cumple siempre, y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que depende de la motivación es inestable. El hombre que actúa con disciplina es constante. Mientras uno avanza a ratos, el otro no se detiene. Y esa diferencia se acumula día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir control total sobre tu comportamiento, porque ya no estás esperando sentirte listo, porque ya no estás dependiendo de una emoción, estás ejecutando, y eso te fortalece, te hace más firme, más consistente, más confiable. Y aquí aparece una verdad clave. Una mentalidad indestructible no se construye cuando tienes ganas, se construye cuando decides actuar sin ellas. Ahí es donde está el verdadero poder. Y el hombre que entiende esto, que deja de esperar motivación, que actúa con disciplina, que cumple sin importar cómo se siente, es el hombre que empieza a volverse imparable, no por emoción, sino por decisión. Y cuando actúas desde la decisión, tu vida deja de depender de lo que sientes y empieza a responder a lo que haces. Y ahí es donde comienza tu verdadero dominio. El sexto paso para construir una mentalidad indestructible es aprender a soportar la presión sin perder claridad, porque no es la presión lo que te rompe, es cómo reaccionas ante ella. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres funcionan bien cuando todo está bajo control, cuando el entorno es estable, cuando no hay demasiadas exigencias, pero cuando la presión aumenta, se desordenan, se abruman, se bloquean, se desesperan y empiezan a tomar malas decisiones. Ese es el problema. No es la presión, es la falta de preparación para sostenerla. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto. Se entrena para operar bajo presión. No la evita, no la teme, la utiliza. Además, debes entender esto. La presión no es algo negativo por sí misma. Es una consecuencia de querer algo más grande, de asumir más responsabilidad. Y si no aprendes a manejarla, te limita. También ocurre algo muy importante. Cuando empiezas a mantener la calma en situaciones exigentes, tu mente se vuelve más eficiente. Piensas mejor, decides mejor y actúas con mayor precisión. Otro punto clave es que este proceso requiere control interno, porque la presión activa emociones intensas, activa urgencia, y si no te controlas, te desordenas. También debes entender esto. La mayoría colapsa bajo presión porque no sabe sostener su enfoque. Se distrae, se desespera y pierde claridad. El hombre disciplinado hace lo contrario. Respira, se enfoca, ejecuta, y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que no soporta presión se rompe. El hombre que la maneja se fortalece. Mientras uno colapsa, el otro se eleva. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a confiar en ti en situaciones difíciles, porque ves que puedes mantenerte firme, porque ves que puedes pensar con claridad incluso bajo estrés, y eso te fortalece, te hace más sólido, más estable, más capaz. Y aquí aparece una verdad clave. Una mentalidad indestructible no se construye en la calma, se construye en la presión. Ahí es donde se define todo. Y el hombre que entiende esto, que deja de huir de la presión, que aprende a manejarla, que se mantiene claro y firme incluso en momentos exigentes, es el hombre que empieza a volverse verdaderamente fuerte, no porque la vida sea fácil, sino porque él es más sólido. Y cuando te vuelves sólido, nada te desordena, nada te rompe. Y ahí es donde comienza tu verdadero dominio. El séptimo paso para construir una mentalidad indestructible es aprender a levantarte rápido después de cada caída, porque no es evitar el fracaso lo que te hace fuerte, es la velocidad con la que decides continuar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que todos los hombres fallan, todos se equivocan, todos atraviesan momentos donde las cosas no salen como esperaban, pero la diferencia real está en lo que hacen después. Algunos se detienen, algunos dudan, algunos se quedan pensando demasiado tiempo en lo que salió mal, y ahí se quedan. Ese es el problema. No es el error, es lo que haces después del error. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto.
se levanta rápido, no se queda atrapado en el fracaso, no se define por lo que pasó, avanza. Además, debes entender esto: fallar no te debilita, quedarte en el fallo sí. El error es parte del proceso. Es información, pero si lo conviertes en identidad, te limita. También ocurre algo muy importante: cuando te levantas rápido, reduces el impacto del fracaso. No le das tiempo de volverse más grande en tu mente. No le das espacio para afectar tu confianza. Lo superas. Otro punto clave es que este proceso te entrena para ser resiliente, para no romperte ante los errores, para no rendirte ante los tropiezos. Y eso te hace diferente. También debes entender esto: la mayoría se queda en el suelo porque le da demasiado peso a equivocarse. Se juzga, se critica y pierde impulso. El hombre disciplinado hace lo contrario. Aprende, ajusta, continúa, y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se queda en el error se estanca. El hombre que se levanta avanza. Mientras uno se detiene, el otro sigue, y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante: empiezas a perder el miedo al fracaso, porque sabes que puedes manejarlo, porque sabes que puedes recuperarte, y eso te libera, te hace más valiente, más decidido, más fuerte. Y aquí aparece una verdad clave: una mentalidad indestructible no es la que nunca cae, es la que nunca se queda abajo. Ahí está la diferencia. Y el hombre que entiende esto, que deja de temerle al error, que se levanta rápido, que sigue avanzando sin quedarse atrapado, es el hombre que empieza a volverse imparable. No porque no falle, sino porque no se detiene. Y cuando no te detienes, tu progreso se vuelve inevitable. Y ahí es donde comienza tu verdadero poder. El octavo paso para construir una mentalidad indestructible es aprender a mantener tu enfoque sin importar cuántas distracciones aparezcan, porque no es la falta de oportunidades lo que detiene a la mayoría, es la incapacidad de sostener su atención en lo que realmente importa. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de dirección sostenida. Empiezan con energía, pero se distraen. Se enfocan un tiempo, pero cambian. Avanzan un poco, pero pierden consistencia. Y así nunca profundizan. Ese es el problema. No es que no hagas nada, es que no te quedas lo suficiente en algo como para dominarlo. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto. Protege su enfoque, elimina distracciones, reduce el ruido y se concentra en lo esencial. Además, debes entender esto: cada vez que te distraes, rompes tu progreso, pierdes ritmo, pierdes claridad, y tienes que empezar de nuevo. También ocurre algo muy importante: cuando mantienes el enfoque durante largos periodos, tu rendimiento cambia, entras en profundidad, mejoras más rápido y produces resultados reales. Otro punto clave es que este proceso requiere disciplina mental, porque las distracciones están en todos lados, son constantes, y si no te entrenas, te dominan. También debes entender esto: la mayoría vive reaccionando a estímulos externos, notificaciones, opiniones, nuevas ideas, y por eso no avanza en una sola dirección. El hombre disciplinado hace lo contrario, decide su prioridad y se mantiene en ella, y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre distraído se queda promedio. El hombre enfocado se vuelve excepcional. Mientras uno cambia constantemente, el otro construye algo sólido, y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante: empiezas a sentir control sobre tu tiempo, porque ya no lo estás desperdiciando, porque ya no lo estás dividiendo en 1000 cosas, lo estás invirtiendo, y eso te fortalece, te hace más claro, más eficiente, más productivo. Y aquí aparece una verdad clave: una mentalidad indestructible no se construye haciendo muchas cosas, se construye manteniéndote firme en una sola dirección. Ahí está el verdadero poder. Y el hombre que entiende esto, que elimina distracciones, que protege su enfoque, que se mantiene constante en lo importante, es el hombre que empieza a volverse imparable. No por velocidad, sino por consistencia. Y cuando eres consistente, tu progreso deja de ser irregular y empieza a ser inevitable. Y ahí es donde comienza tu verdadero dominio.
El noveno paso para construir una mentalidad indestructible es aprender a estar bien contigo mismo incluso cuando nadie te valida, porque si tu estabilidad depende de la aprobación externa, siempre vas a ser vulnerable. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres son fuertes mientras reciben reconocimiento, mientras otros los apoyan, mientras sienten que van por el camino correcto según los demás, pero cuando eso desaparece, dudan, se cuestionan, se frenan, se sienten inseguros. Y ahí pierden fuerza. Ese es el problema. No es que no tengas claridad, es que dependes demasiado de lo externo. El hombre que realmente empieza a desarrollar una mentalidad indestructible hace algo completamente distinto, construye validación interna. No necesita aplausos. No necesita aprobación constante. Sabe lo que está haciendo. Y sigue. Además debes entender esto. La opinión de los demás es inestable. Hoy te apoyan. Mañana te cuestionan. Y si basas tus decisiones en eso, pierdes dirección. También ocurre algo muy importante. Cuando dejas de buscar validación, recuperas independencia. Ya no estás ajustando tus decisiones para agradar. Ya no estás dudando por lo que otros piensan. Estás actuando desde tu criterio. Otro punto clave es que este cambio fortalece tu identidad, porque ya no necesitas confirmación externa para sentirte seguro, porque sabes quién eres y hacia dónde vas. Y eso te hace sólido. También debes entender esto. La mayoría no avanza porque vive pendiente de la opinión de otros. Quiere aprobación, quiere aceptación. Y por eso se limita. El hombre disciplinado hace lo contrario. Respeta opiniones, pero no depende de ellas. Y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que depende de otros duda. El hombre que se valida a sí mismo avanza. Mientras uno se adapta, el otro lidera. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir una estabilidad diferente, porque ya no estás subiendo y bajando emocionalmente según lo que otros dicen, porque ya no necesitas aprobación para avanzar. ¿Estás firme? Y eso te fortalece, te hace más seguro, más claro, más decidido. Y aquí aparece una verdad clave. Una mentalidad indestructible no depende de lo que otros piensan. Depende de lo que tú decides sostener. Ahí está la diferencia. Y el hombre que entiende esto, que deja de buscar validación externa, que confía en su criterio, que avanza aunque nadie lo entienda, es el hombre que empieza a volverse verdaderamente fuerte. No por reconocimiento, sino por convicción. Y cuando actúas desde la convicción, tu vida deja de depender del ruido externo y empieza a construirse desde tu propia dirección. Y ahí es donde comienza tu verdadero poder. El 10º y último paso para construir una mentalidad indestructible es tomar una decisión que marque un antes y un después. Dejar de verte como alguien que intenta ser fuerte y empezar a actuar como alguien que ya lo es, sin negociar, sin dudar y sin retroceder. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres pasan años trabajando en sí mismos, mejorando, aprendiendo, creciendo, pero en el fondo siguen viéndose como personas frágiles que están en proceso. Siguen dudando de su capacidad, siguen cuestionando su fortaleza, siguen esperando sentirse listos, y eso los mantiene en un estado intermedio. Ese es el problema. No es que no estés creciendo, es que no estás asumiendo quién ya eres capaz de ser. El hombre que realmente se vuelve indestructible hace algo completamente distinto. Decide que no va a retroceder, decide que no va a volver a su versión débil, y lo sostiene. Además, debes entender esto, la fortaleza no es algo que aparece mágicamente, es algo que se construye y luego se mantiene, con cada decisión, con cada acción, con cada momento difícil que atraviesas sin romperte. Ahí se forma. También ocurre algo muy importante. Cuando decides quién eres, eliminas la duda constante. Ya no te preguntas si puedes, ya no te cuestionas ante cada dificultad. Actúas. Otro punto clave es que esta decisión requiere compromiso total, no parcial. No cuando es conveniente, siempre, porque si dejas espacio para volver atrás, eventualmente lo harás. También debes entender esto. La mayoría no se vuelve fuerte porque mantiene una puerta abierta a su debilidad. Cuando se cansa, se rinde. Cuando se frustra, se detiene. Y por eso no se transforma. El hombre disciplinado hace lo contrario. Cierra esa puerta. No negocia con su versión débil. No vuelve a ella. Y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que duda se rompe. El hombre que decide, se mantiene.
Mientras uno vive en la inestabilidad, el otro se vuelve sólido, y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante, empiezas a sentir una fuerza interna constante. No depende de tu estado de ánimo, no depende de las circunstancias. Está en ti, y eso te transforma, te hace más firme, más claro, más imparable. Y aquí aparece la verdad final. Una mentalidad indestructible no se construye solo entrenando tu mente. Se construye decidiendo quién eres y sosteniéndolo sin excepción. Ahí está todo. Y el hombre que entiende esto, que deja de verse como alguien en proceso, que asume su fortaleza, que actúa con coherencia todos los días, es el hombre que se vuelve verdaderamente indestructible. No porque la vida deje de ser difícil, sino porque él ya no se rompe, y cuando no te rompes, nada te detiene, nada te frena, nada te saca de tu camino. Y ahí es donde comienza tu verdadero poder. Y ese es el momento en el que dejas de intentar ser fuerte y te conviertes en alguien que simplemente lo es.